Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera. Este es el arranque de la novela Ana Karenina de Tolstoy, la cual dialoga de alguna manera con la película sobre la que hablaremos en el episodio de hoy. La película en cuestión es Tótem, de la mexicana Lila Avilés, un conmovedor retrato de un día en la vida de una familia mientras prepara la fiesta de cumpleaños de Tona, uno de sus miembros, quien sufre una enfermedad terminal. Soy Isabel Carrasco, bienvenidas a 25 Watts. Hola, bienvenidos a 25 Watts, un podcast de cine con Isabel Carrasco y Javier Andrade. Alrededor de un pastel siempre hay historias agridulces. Por eso es una imagen recurrente en el cine. Sobre los acordes de la música de Philip Glass, en Las Horas de Stephen Daldry, el personaje de Julianne Moore prepara un pastel con ayuda de su hijo para celebrar a su esposo. El cremoso betún no es suficiente para cubrir su infelicidad. Inevitablemente, el pastel está condenado a que se lo trague el bote de basura. Más reciente es Pequeña Mamá, la película de ciencia ficción sin artilugios de Céline Sciamma, donde un pastel de cumpleaños representa el amor cuántico, sin principio ni final, entre dos niñas que son madre e hija. En su debut, La camarista, Avilés declaró su inclinación por historias mínimas, anécdotas donde la minucia es la hebra que urde la trama, que en el caso de Tótem apunta a una reflexión sobre el tiempo. Lo que cuenta la película no es sino un par de horas en las que las hermanas de Tona alistan los últimos detalles para la fiesta. La limpieza de la casa, que incluye una limpia por parte de una bruja charlatana para ahuyentar las malas vibras, el pleito por quién se tardó más en el baño, los reproches por haber gastado tanto dinero para la reunión, la actitud intolerante e incidental del padre, la llegada del hermano menor y, por supuesto, la preparación de un pastel como el de Las Horas, que resume la tensión familiar. Estas palabras de una reseña de Carlos Rodríguez para Letras Libres sobre Tótem me parece que plantean una serie de aristas temáticas que valdría la pena discutir sobre esta exitosa película, segunda obra de Lila Avilés. Soy Javier Andrade. A partir de este momento, la película nos introduce al universo de una familia mientras alistan preparativos para festejar el cumpleaños de Tona, el papá de Sol. Vemos con detenimiento a cada miembro de la familia. Un abuelo que poda con cuidado su bonsái, la tía de Sol que habla por teléfono mientras espera que la tintura que tiene en el pelo haga efecto, otra tía que cura el dolor de oído a su pequeña hija con un remedio familiar. En esta peli, la directora Lila Avilés nos propone una mirada a este universo con mucha atención al detalle. Es una puesta en escena en la que muchas cosas suceden al mismo tiempo, en distintas profundidades. Además, el montaje nos lleva de una manera delicada a cada personaje, a quienes conocemos a través de cómo se preparan para la fiesta. Empatizamos con ellos y sus modos de enfrentar la celebración. Cuando vi Tótem, me recordó a las películas de alguna manera de Lucrecia Martel, no como una copia, sino más bien como parte de una tradición de películas que cuestionan los modelos narrativos impuestos o más mainstream. Por eso a lo mejor Tótem puede parecer como una película más desordenada o menos eficiente, porque la imagen y el sonido no se acomodan a estas estructuras mainstream o estas estructuras de una narrativa clásica. Todo sucede al mismo tiempo. Podemos ver el pasado de la familia a través de la decoración de la casa, así como a partir de cómo se relacionan unos a otros y qué tonos usan en su relación. Esta manera de contar para mí es mucho más cinematográfica, porque nos muestra las peripecias de la existencia humana con todos sus conflictos, con las contradicciones que se entrecruzan, que además no son lineales. Otra película que también se me vino a la mente después de ver Tótem es ese cortometraje dirigido por Carlos Reigadas que se llama Este es mi reino, que forma parte de este homenaje o de esta conmemoración al centenario de la Revolución Mexicana. Además, es una película que nos aleja, digamos, del realismo social, ¿no? Y nos acerca más bien a estas relaciones como mucho más complejas, familiares. ¿Cómo la viste vos? Me gusta lo que dices sobre la relación que tiene con el trabajo de Lucrecia Martel y una manera de contar entre coral e íntima
que es como traicionera en el punto de vista narrativo. La película tiene una protagonista clara en Sol, pero a la vez la abandona a ratos y se va con diferentes miembros de la familia para presentar un mosaico en el que los problemas son problemas universales, no necesariamente sociales. Hay problemas de dinero, hay problemas de enfermedad que no se pueden resolver de alguna forma por dinero, pero el énfasis no va por ahí, sino el énfasis va por la carga compleja de la existencia. Me recordó un poco el trabajo de Koreeda, de Hirokazu Koreeda, que maneja un poco esta misma cosa, esa misma carga de las relaciones entre las personas y el peso de lo que nos hacemos el uno al otro al convivir. Eso me pareció fantástico de la película. Hay unas cosas de sus aspectos formales que me parece que vale la pena destacar, ciertamente el filmar en 4:3 y el estar siempre como tan cerca de las personas. Es una película que no tiene planos generales y que usa muy conscientemente la ausencia de planos generales para mantenerte permanentemente como desubicado geográficamente, como de la misma forma que estás un poco desubicado emocionalmente, porque es una película de revelaciones muy tardías. De acuerdo, pero creo que en ese sentido se parece un poco a lo que decía antes, ¿no? Como que esta narrativa que no es mainstream, ¿no es cierto? Y que digamos, tiene varios niveles de imagen y de sonido y tal, es como que sí que parece caótica, ¿no? Y eso me parece como súper interesante porque, de nuevo, se acerca a la vida, a lo que es realmente preparar un evento de cumpleaños para un familiar, ¿no? Y sí, efectivamente, quizás al inicio estamos como permanentemente buscando de qué va la historia o quién es el protagonista, porque aunque la película inicia con Sol, ella está a veces y otras veces no está, ¿no? Aunque sea la protagonista. Luego al final de la película entendemos que ella es la protagonista. Pero también el momento en el que la cámara se acerca a los personajes me parece súper lindo, que no, digamos que la trama no se revela en diálogos, sino que cada quien está en acciones, ¿no? Cada quien está como viviendo la vida, ¿no? Y preparándose para el evento, pero también viviendo su cotidiano. Ahí hay una cosa linda que dice Elia Kazan sobre él habla de la actuación. A mí me gusta aplicar la misma frase que usa él a la puesta en escena en general, que es la idea de que existe la expresión de la psicología a través del comportamiento. A él le gustaba mucho Marlon Brando porque Marlon Brando para él era la personificación de esa idea. Marlon Brando, con una manera de agarrar un guante, un vaso de cola, una taza de café, te decía un montón de cosas sobre lo que le pasaba internamente. Yo creo que esta película está construida mucho de esa forma y está escrita de esa forma, en la que el comportamiento respecto a situaciones mundanas que se juntan y forman una suerte de acumulación progresiva, van revelando una dramaturgia. Y es, de nuevo, para volver a Lucrecia Martel, me viene a la mente una cosa que dijo recién en una conferencia, no recuerdo cuál en particular, en la que hablaba de la idea de lo triste que puede ser que definamos la idea de las historias que contamos utilizando la palabra conflicto, que es una clave. O arco narrativo, ¿no? Exacto, ¿no? Pero que es como la clave o la palabra clave de lo que se nos pide cuando escribimos un relato, ¿no? Tiene que haber un conflicto, tiene que haber dos personas que quieren lo uno y lo otro. En el universo de la actuación, sobre todo en el trabajo de la técnica Meisner, se usa eso, el objetivo opuesto, ¿no? Entonces yo necesito dinero, yo te pido dinero, tú nunca me vas a dar dinero. Y se establece una relación de trabajo, de objetivo de la escena, de trabajo actoral basada en eso. Me parece encantador lo que dice Lucrecia Martel, que es un poco ¿por qué vamos a pensar en eso si la vida se trata de evadir el conflicto y también de estructurar las cosas un poco como se van dando? Que es un poco lo que ella ha tratado de aplicar, yo creo que con supremo éxito, podríamos decir, en su trabajo, y lo que Lila Vilés está haciendo con igual éxito, sino tal vez más, en esta película, que es hacer un mosaico y hacer que las tensiones de la vida diaria se acumulen para revelar un argumento, que es esta idea del pastel, ¿no? De la celebración para aquel que no va a estar muy pronto entre ellos. Y que además es un evento cotidiano, pero que también se habla de cosas como muchísimo más profundas, ¿no? Porque permanentemente, o sea, hay este hombre, el Tona, que está condenado a muerte porque tiene una enfermedad que no entendemos muy bien, pero sabemos que está prácticamente desahuciado, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado,
tenemos como esta celebración a la vida y tenemos estas plantas, estas mascotas, estos insectos. Entonces hay esta tensión permanente entre la vida y la muerte. Y otra escena que me parece como súper interesante, que también habla de temas profundos, es algo que nombraste hace poco, que es el tema de la limpia, ¿no? Porque por un lado el abuelo es psicólogo. De hecho, le vemos atender a una paciente que está en sufrimiento absoluto. Y por otro lado, la hermana, la hija de este hombre, lleva una curandera para que haga una limpia de malas vibras. Entonces están como, claro, está por un lado la ciencia y por otro lado, digamos, la fe, la espiritualidad como muy particular, además como mexicana y, bueno, latinoamericana diría yo, ¿no? Sí, y bueno, pagano, ¿no? O sea, está como lo pagano y la superstición y la ciencia, ¿no? De alguna manera en competencia, pero a mí me parece una cosa como muy latina, efectivamente, es tal como lo que dices. O sea, una vez que establecemos dónde pasa la película y quiénes son estos personajes, estos comportamientos no hacen sino, de alguna forma, pintar un retrato del caos que es cómo vivimos, ¿no? Y de alguna manera el desorden que tiene su propia lógica interior, que de alguna manera es lo que trata de hacer la película. Mira, a mí me quedé pensando en un montón de textos con los que, o películas con los que Totem dialoga, y me parece como muy interesante ver un poco lo que hablaba de la película de Céline Sciamma, por ejemplo, que es increíble, Petit Maman, y también bellísima con película, me encantó. Maravillosa, que un poco de alguna forma tiene esta cosa de establecer la celebración, ¿verdad? Como una manera de cerrar o de tener un momento, una cápsula de felicidad de aquello que no se puede resolver. De acuerdo, y que rompe también la cuestión de la temporalidad, ¿no? Que claro. En Petit Maman es diferente porque efectivamente, como decías, es como una película de ciencia ficción, ¿no? De alguna manera. Otra película que para mí es inevitable, y es como yo quería guardar un episodio entero para esto, porque es una obra monumental, no solo yo creo que para la historia del cine, sino para mi historia personal, porque es una cosa con la que es un tipo de película con la que mejor, no es un tipo de película, es la película que de alguna manera define un montón de cosas personales para mí en términos de intereses, con la que yo siento que de alguna manera dialoga esta que es Corrientes de Amor, Love Streams, de John Cassavetes, una película de 1984, su última gran película, su penúltima película, pero es como su última película de autor, que de una forma parecida, muy de él, pero similar en sus intenciones de trabajar en una narrativa no mainstream, trata de abordar estos temas increíblemente profundos, que es la naturaleza del amor. Y ahí sí trabajan con un sistema de opuestos, porque tiene dos personajes que son dos hermanos, ya grandes, tienen más o menos 50 años cada uno, que tienes una mujer, la hermana, que ama demasiado y no puede controlar su capacidad de amor, y por el amar demasiado se mete en unos problemas que hacen que sea imposible de alguna forma vivir con ella. Y tienes el hermano que básicamente es incapaz de amar, tiene un hijo con el que no puede ser lo suficientemente generoso, tiene parejas, tiene amantes que no significan nada para él y está permanentemente solo. Entonces lo que hace Cassavetes, que lo hace, bueno, entre mil y otras cosas que lo hacen un genio del cine, es un poco la resolución de la película, en la que ella, y esto solo lo puede hacer John Cassavetes, le compra al hermano que no puede amar un grupo de animales, le compra un zoológico y le dice, porque lo primero que le dice es: te voy a comprar un bebé. Y evidentemente eso no se puede hacer, así que le compra una serie de animales, y el cierre es que esta mujer, que no puede dejar de amar, abandona al hermano para seguir amando, se agarra a un amante que conoce en un lugar de bolos y qué sé yo, y él le dice: no, ya quédate, ya alimenté a la cabra. Y es una secuencia hermosa de 20 minutos en la que llueve y es una cosa medio diluviana, bíblica, rarísima, en la que el tipo tiene que cuidar a los animales, pero efectivamente abandona su egoísmo, aunque sea momentáneamente, y cuida a estos animales, alimenta a la cabra y produce este diálogo hermoso que dice: quédate, ya alimenté a la cabra. ¿Por qué esto me resuena con Totem? Porque Totem trata de resolver las cosas de una forma muy única a la dinámica familiar. Y tanto Love Streams como Totem llegan de formas totalmente distintas a lo mismo, que es ser fiel a la dinámica familiar de sus personajes y resolver el conflicto, entre comillas, de una forma que es intrínseca a solo esos personajes, que a la vez
somos todos, porque todos tenemos dinámicas familiares complejas. Y creo que de eso lleva a la película, si quieres, a otro plano, un plano más interesante de lo que podríamos llamar una buena película, y la vuelve lo que podríamos llamar una gran película. De acuerdo, es una de mis películas favoritas de este año, digamos, y me parece, de nuevo, es una gran película que habla de temas como súper profundos. Otra escena que me parece como muy chévere es la escena de la fiesta, ya de la celebración de cumpleaños, en donde llegan todos estos invitados, que además es como absolutamente diversa, ¿no? Y ahí está este momento en el que cada invitado le da un homenaje a Tona y da unas palabras. Y es interesante porque hablan también sobre el origen del nombre de Tona, ¿no es cierto? Que es como que tiene que ver con temas más ancestrales. Hay una mujer que habla de que el tiempo en las culturas, por ejemplo, mesoamericanas, es en espiral, pero que no se vuelve al mismo sitio, sino que es un espiral ascendente, y eso tiene que ver mucho con la construcción de cómo se está contando la historia, según yo. Por eso es que le siento como muy cercana, muy barroca también, si quieres, como bien latinoamericana, ¿no? Y claro, y está el personaje de Sol, que es un personaje maravilloso, es un personaje súper conmovedor y súper auténtico, porque, claro, por ejemplo, en La Ciénaga, Lucrecia Martel dice que la cámara, la puesta en escena, la cámara, era como un niño o una niña de 12 años que veía el mundo. Y en el caso de Totem es una niña de 12 años. La protagonista es, una niña, es literalmente, ¿no? Entonces se le ve a ella mirando este mundo de adultos en donde ella entra y sale, ¿no? En donde está entendiendo ciertas cosas y tratando de alejarse de otras cosas que le hacen daño y que le duelen. Y la escena, por ejemplo, final es como súper fuerte, ¿no? Cuando ya están cantándole el feliz cumpleaños y se rompe, digamos, la cuarta pared y ella nos está viendo de vuelta a nosotros los espectadores, y es como que sabemos de alguna manera que ella algo entendió de todo lo que está pasando con respecto a la situación, sobre todo de su padre, y no es explícito, digamos, es algo como súper sugerido, súper bien construido, que te interpela y que te hace pensar un montón en qué habrá aprendido, ¿no? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la vida? ¿No? Bueno, ¿qué puede ser para una persona de esa edad que experimenta las cosas de naturaleza caótica o de la naturaleza caótica en las que son presentadas? A mí yo me acuerdo mucho hay miles, evidentemente, de rupturas de cuarta pared, 400 golpes, etcétera. Mi favorita siempre es la de Breaking the Waves. ¿No te acuerdas? El principio de Breaking the Waves lo hace, además, atrevido y salvaje como es Lars von Trier, lo hace al minuto 4. Es decir, tiene esta primera secuencia en la que ella, el personaje de Emily Watson, Bess McNeil, como olvidarla, le cuenta a los viejos de su aldea que se va a casar con este tipo extranjero, que le dicen, bueno, ¿qué traen los extranjeros? ¿Qué tienen de bueno? Y él le dice, su música, por ejemplo, es hermosa y qué sé yo. Y se revela una naturaleza inocente, traviesa y muy, muy llena de una ingenuidad romántica. Y la manera en la que él ata como ese cabo o nos lleva a decir, con esta chica nos vamos hasta el fin de los tiempos, es tenerla mirando a cámara. Pero de una forma que no tiene, si quieres, precedente en el que es tan pronto. Yo no me acuerdo de muchas épicas miradas a cámara, Maribel Verdú y Tu mamá también, en fin, que están cerca del final de la narración. Pero esta ocurre al principio y es casi como que te obliga a tener un pacto de complicidad con tu protagonista. Es un poco lo contrario a lo que vemos en Totem, pero es igual de poderoso y me parece que de alguna forma nos dice algo sobre la importancia de saber cómo romper la cuarta pared y no desgastarlo. Yo cuando lo vi, siempre como que mi intelecto me dice, ya no creo que puedo soportar ver esto de nuevo, porque es un recurso que he visto, pero funcionó también en esta peli, creo que porque estaba ganado. Y me hace reflexionar un montón sobre eso, sobre cómo podemos salirnos con la nuestra, de lo que queramos, contando, narrando, si nos lo hemos ganado. Y ella, pues, yo creo que se lo ganó. También, claro, porque además al último la directora le dedica la película a su hija, ¿no? Entonces es como que todo cierra de alguna manera, ¿no? Otras cosas que a mí me gustaron mucho de Totem son, bueno, los diálogos entre los miembros de la familia, ¿no?
cuando la mamá les pide a estos hermanos que limpien y es la típica pelea, no, te toca a vos, no, yo ya limpié ayer, mami, él no quiere limpiar ahora. O sea, como que son cosas súper cotidianas, pero que a la vez te revelan las relaciones familiares, ¿no? Esta familia, de dónde viene, de qué ciudad es, qué acento tiene, y además vas viendo también la decoración de la casa. Hay esta escena súper bonita en donde Sol agarra estos bichos uh-huh. y les pone también como en cuadros, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Que eso también es como, son como un montón de sutilezas que nos hablan todo el tiempo de la tradición familiar, de esta familia en particular, digamos, de quiénes eran sus abuelos, sus antepasados, de los cuadros, la decoración, las cosas que ellos usan, que hablan un montón de la tradición familiar, ¿no? Sí, bueno, hizo detalles de personaje a partir de cosas como entre universales e íntimas. Vuelve una cosa que se discute siempre, ¿no? Que es la idea de que entre más personal se vuelve el relato, más personal se vuelven los detalles del relato, más universal, paradójicamente, es el relato mismo. Y eso creo que tiene que ver con que todos podemos intercambiar, podemos cambiar esos detalles con los nuestros en una relación directa cuando vemos la película. Es decir, no sé, en mi casa tal vez no había tantas plantas, pero había, qué sé yo, cosas de porcelana. Y mi cabeza lo hace automáticamente porque siente que lo que ve es verdadero. Y en la película se siente eso, se siente que todo lo que pasa ahí pasa porque hay un conocimiento de causa muy fuerte de la persona que escribe y dirige la película. Y hay muchos retratos, que es interesante porque en lo coral es complejo retratar en poco tiempo. Esta es una película que dura, no sé, 90, 100 minutos, no es muy larga, pero hay unos retratos bastante interesantes con detalles. Por ejemplo, que el padre tenga esta traqueotomía y tenga que hablar a través de como parlante y qué sé yo, nos dice un montón de quién pudo haber sido. Y además yo cuando lo veo, tal vez porque yo soy fumador, pienso ese tipo de ley, fumaba un montón y le pasó algo. Y está la hija mayor, la hermana, que también está fumando permanentemente. Y vos dices, bueno, aquí hay un tema del cigarrillo también, ¿no? De alguna manera está ahí. Y la madre también, cuando está la curandera, uh-huh. que se acerca a una pared y le dice, yo aquí empiezo a sentir la mala vibra, ¿qué pasó aquí? Aquí pasó algo súper fuerte y tal. Y claro, la hija está totalmente convencida de que la curandera puede ayudar a que la casa se limpie. Y dice, sí, aquí pasaba mucho tiempo mi madre que murió. Entonces es como también, de ley es como un poco loco ver ese tipo de detalles o de relaciones con ciertas cosas que son como más espirituales o más cuestiones como de fe y de cosas así extrañas, ¿no? Bueno, habla también de una arquitectura, de nuevo en la construcción de la trama como muy sofisticada. Ahora que dijiste esto me acordaba que claro, que se va para la mamá, se va con el padre, se va con las hermanas, se va con el ton a veces, ¿no? Y hay un espacio muy bonito en el que se ve su cuerpo, de una manera además hecha con muy buen gusto, con mucho tacto, pero a la vez es un cuerpo pues casi esquelético y nos dice todo lo que tenemos que saber, con una imagen que es muy interesante. Me recuerda un montón paradójicamente a la regla del juego, la película de Jean Renoir, fantástica, tal vez una de las obras maestras del cine, que es tal vez la primera gran película coral que con poquitos detalles te pinta un retrato en ese caso son casi como, no sé, docena y media de personajes con 3 o 4 cositas. Me explico, el jardinero celoso, la mujer rica que es triste, el aviador heroico, bla, bla, bla. Y acá pasa un poco lo mismo, pero al tener esta ausencia de planos generales, el misterio es como más pronunciado. Y ese misterio es el misterio de cualquier casa. Es decir, si tú me invitas a tu casa y yo no conozco a tu familia, me voy a demorar un par de horas en entender las dinámicas. Totalmente. Pero claro. Si estoy ahí y soy atento y soy un observador, digamos, y me tomo 2 tragos, qué sé yo, y los observo, al final de esas 2-3 horas voy a tener una idea, un esbozo de lo que ha pasado. Y me parece que al final esa es la estrategia narrativa de Totem y por eso es como tan exitosa, porque es la estrategia narrativa del ser humano. De acuerdo, y las niñas, por ejemplo, son fantásticas. Es admirable el trabajo que ha hecho la directora con el par de niñas, sobre todo la protagonista Sol, que es como súper natural. No parecería que esté recitando ningún diálogo, uh-huh. O sea, digamos, más allá de los méritos de actuación que tiene la niña, que actúa súper bien, como que todo lo que dice parece salir de su propia voz. Uh-huh. Y eso es algo increíble. Y la niña más chiquita
que es como súper dulce. Es como increíble que eso, las cosas que dice o cómo interactúa en este mundo, y se siente casi por momentos como lo que uno entiende por el cine documental, ¿no? Parecería por momentos que puso una cámara en una casa de familia que está yendo a celebrar un cumpleaños y dijo, ya, hagan lo que siempre harían, más o menos. Y eso también es como increíble, ¿no? Habría que mirar, habría que indagar en la técnica de trabajo particular de esta película, pero creo que lo que tú hablas, es un poco cómo se puede explicar el trabajo con actores no profesionales o con los llamados no actores, actores naturales, etcétera, que es un poco establecer un objetivo o establecer una situación, una necesidad, y más o menos dejar que ellos naveguen el cumplimiento de ese objetivo actoral o esa necesidad a su manera, que muchas veces nos lleva a esta sensación de diálogo verídico, de diálogo auténtico a quien es el personaje, porque no está necesariamente escrito, sino que está escrita o sugerida una intención, que es una táctica de trabajo con actores naturales que generalmente da buenos resultados. Claro, pero son niñas chiquitas. Claro, yo me atrevería a decir que es un poco eso, porque una niña, no sé si ahí hay un diálogo que ya se han memorizado, creo que es más una intención de decir, de hacer algo, de cumplir una meta o lo que sea, que está exteriorizado de una forma que es natural. Se me ocurre, sería muy interesante ver un poco cuál es la relación de trabajo. En todo caso, una película interesantísima, una película importante, bonita, exitosa, creo que llegó a la Berlinale, y el resultado como de un proceso bonito que nos habla de dónde está el cine mexicano ahorita, que es un cine que ya, hace algunos años ya, pero que se reafirma en abandonar, si quieres, los grandes temas o las grandes historias y la responsabilidad, si quieres, histórica de narrar sucesos de la vida política mexicana, de la histórica mexicana, y mirar aquello que todos tenemos en común, que es un poco el dilema del corazón humano. Me viene una cosa de Faulkner, y con esto termino, que es una frase que me gusta muchísimo, que es: lo único sobre lo que vale la pena escribir es el corazón humano en conflicto consigo mismo. Esta es una película de eso. Absolutamente. Y también se agradece un montón que se deje un poco, o que se hagan otras películas que se alejen de la crueldad que también ocurre, que también sucede, por ejemplo, en México o en Latinoamérica con respecto a toda la situación política y criminal Ecuador, que estamos pasando. Acaban de matar a 4 niños. Exactamente. Y también se mire esta sociedad y esta cultura desde la dulzura, desde la empatía, desde entender por otros lados la complejidad humana que decías. Es como interesante, porque lo que me deja es como con esta sensación de que no nos queda más que sostenernos. De acuerdo. Y como que tal vez es lo único que se le puede pedir al otro. Un poquito de empatía y un poquito de anhelo entre amigos, entre sociedad y entre familia, de echarnos la mano porque no hay nada más. De acuerdo, de crear comunidad o de sostener esa comunidad, o de cómo esa comunidad nos puede sostener incluso enfrentando la muerte en este caso, ¿no? Bellísima película, ojalá la estrenen en salas de cine aquí en Ecuador, y si tienen algún chance de verla, no se pierdan la oportunidad. Sí, yo tuve la oportunidad de verla en sala de cine porque vino como parte del Eurocine, sí. Porque me parece que es una coproducción con algunos países de Europa, y la experiencia en sala es muy, muy rica, y se puede apreciar sobre todo un trabajo sonoro que nos acerca muchísimo a la subjetividad, ahí sí, de la protagonista, y le da una dimensión mayor, que bueno, es la dimensión por la que abogamos siempre, de que las películas se vean en sala de cine y se vean en un espacio para el que es necesario para la obra que piensa en él, que creemos que, bueno, esta es una de esas, Los Delincuentes, una película que ya hablamos, también es otra, y nada, que es como una sensación de que cada año el cine peligra y hay menos gente que va y no sé qué, y cada año el cine nos devuelve obras increíbles. Se hacen mejores películas cada año, y en Latinoamérica sobre todo, y eso es algo que hay que aplaudir, total. Es un gran momento del cine, no dejen de verlo en sala. Eso. Gracias. Chao, nos vemos la próxima semana. Chao. 25 watts.